Bienvenidos a Conversaciones en la Nación. Hoy les doy un gran gusto que es tener con nosotros al doctor Daniel López Rossetti. Tengo un larguísimo currículum acá cerca de él. Les puedo decir que es especialista en clínica médica y cardiólogo universitario y toda la experiencia que tiene en su extensa carrera. Pero en realidad lo que quiero decir de él es que Daniel López Rossetti es nuestro médico de confianza, el médico que todos quisiésemos tener, al que le podemos hacer las preguntas más complejas y eso complejo lo vuelve más claro, más sencillo de entender, nos tranquiliza. Y uso la palabra tranquiliza porque hoy quiero además hablar de un tema muy importante que es del estrés y de las emociones y el cuerpo y cómo el cuerpo responde a esas emociones y es un cuerpo sano o se enferma. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué es todo eso que sucede adentro de ese cuerpo? Y me lo va a contar todo acá hoy el doctor Daniel López Rossetti. Te doy la bienvenida. Gracias por la invitación. El que está muy contento soy yo. Bueno, eso vamos a ver No, después de segura. esta charla Le juntos. pongo todas las fichas, Carola. Bueno, viste que dije que nos tranquilizás por la forma en que vos explicás las cosas y la tranquilidad y poder tener una charla así relajada con un médico, no solo en estas circunstancias, en cualquier circunstancia, para un paciente es muy relajante, es muy importante. Y hablaba recién de esta relación cuerpo, mente, emociones, enfermedades. Y te quería hacer esta pregunta, ¿en qué momento de la historia esto pasó a unirse? Después en algún momento se desunió. Quiero que me cuentes por qué. Y si ahora hay una tendencia diferente a la Sí, hora de tratar pacientes. sin duda que sí. En Oriente muy probablemente estuvo muy unido casi desde un principio. En la historia, en la ciencia occidental, quizás se formó una dicotomía, a mi juicio casi obligatoria, Sí. con René Descartes, que era un racionalista, un Mm, filósofo, un investigador, el discurso del método, bueno, una cantidad de cosas, que separó mente-cuerpo, pienso mm, luego existo. Y lo defiendo a Descartes, no porque estemos aprobando eso, porque sabemos que eso incluso pudo haber generado esa afirmación cierto retraso en la noción central de unir mente con mm, cuerpo, es decir, comprender que es una misma cosa. Pero ya en su momento él quizás lo haya hecho por necesidad, porque en la época no se podía hacer disecciones de cadáveres e investigar científicamente si es que el alma estaba ahí o era parte. mm, Es como que casi esa dicotomía. Baruch Spinoza, un racionalista sí. más jovencito que él, pero un racionalista, ya en ese momento decía que no, que mente y cuerpo eran parte, él decía la traducción, Mm, de una misma sustancia, sea Dios o la naturaleza, mm, sea Dios, fue muy amplio, sea Dios o la naturaleza, una misma sustancia. Y claro, René Descartes probablemente haya generado un retraso en nuestro avance en la unión mente-cuerpo, pero fue necesario y hoy sí, cada vez está más relacionado. No hay pero mente sin cuerpo. era necesario también como para que después se hagan todas las especialidades médicas, ¿no? Porque en algún momento hubo que dividir para conocer más, para saber más. Sí, porque después de una etapa inicial, uno ve cuando, no sé, los avances científicos de un Leonardo da Vinci Sí, fueron ya me verdaderamente, voy a meter en Leonardo da bueno, Vinci, sí. extraordinario, pero claro, era también una época donde los genios, hoy Mm, sigue habiendo genios, pero donde los genios eran multifacéticos, eran mm, polímatas, es decir, porque todo se presentaba frente a sus ojos, mm, desde la filosofía hasta la medicina, pasando por la botánica, la geología, la biología, era todo posible. Hoy cada uno nacen las especialidades mm. porque sería imposible abordar la naturaleza sin una visión de especialidad, pero ojo con eso. No sea cosa que una persona cada vez
sepa más, Ya se meta, se meta, de se algo meta, se cada vez meta. más chico, Ah, más chico, de manera tal que un día llegue a saber todo de nada. claro, pierda todo el entorno que había ahí. Entonces la visión global, y eso tiene una máxima expresión en las relaciones humanas, Mm, donde está globalizada las emociones, los sentimientos, los razonamientos, los entendimientos, la empatía, todo eso se mezcla cuando te unís con un otro. mm, Entonces es cuando hasta la ciencia se relativiza, ¿no? mm. Y la ciencia, que es extraordinario, a mí me gusta una definición de ciencia que creo que me ayuda a mí y también a los estudiantes de medicina. ¿Cuál es? La ciencia es un conjunto, era esto, ¿eh? A ver. Hay muchas. La ciencia es un conjunto de verdades transitorias. Que el día de mañana pueden replantearse, O de- abandonarse y y eso, reemplazarse por nuevas verdades, ¿y qué ¿no? implica para quien de la ciencia hace su material de instrucción? Implica humildad, implica que todo su componente, Mm, todo su bagaje de conocimiento mm, puede no ser cierto mm. y pueden cambiar las cosas. Carola, cuando yo me recibí, Por eso, en tu vida como médico sucedió. que yo me recibí recién llegaba la tomografía computada. Claro, Cuando yo claro. le digo a un estudiante de medicina que yo hice medicina sin tomografía A computada, ciegas. sí, ni te digo Claro. resonancia No, magnética no, claro. Sí, nuclear, sí, sí. DNA y una cantidad Mm. de... Pero hicimos cosas, nuestros profesores en el hospital de clínicas nos decían que nos hacían tomar El pulso. Sí. el pulso, pero el pulso no es nada más si está vivo y late el corazón o la frecuencia Ah, cardíaca. Tiene características, frecuencia, regularidad, intensidad, tensión, mm, amplitud, simetría si comparo los dos. sí. Los profesores nos hacían hacer diagnóstico con el pulso. Ya hay menos ese médico que te apoya los dedos en la panza y Palpar. y hace esos golpecitos y escucha. ¿Se perdió eso o no? Se perdió, lo que pasa es que tenemos hoy la ecografía, que es como Claro. estar Sí, adentro. sí, sí. Sin embargo, el estetoscopio, que es Sí, quizás el sí. paradigma del instrumento médico, que en el fondo, ¿qué dice el estetoscopio? Dice que el principal instrumento de diagnóstico médico en realidad no es el estetoscopio, sino es el oído, El donde el oído. estetoscopio va. Y un profesor también nos decía en el Y clínica, en ese estetoscopio el médico escucha el escucha un fluir montón de la sangre, el latido del del corazón, corazón, cómo los se pulmones, abren. el aire, pero como hay otros métodos Sí, diagnósticos, pero también el estetoscopio, uno fue descubriendo una ventaja que antes, cuando yo era pichón de médico, cuando recién salía el cascarón de sí. médico, que cuando quería usar el estetoscopio, después te cuento una anécdota del estetoscopio, que es linda y tiene que ver con esto. El profesor Salvia, de la unidad docente hospitalaria de la séptima cátedra del Hospital de Clínicas, que no me quiero olvidar, pero el estetoscopio hoy no es solamente diagnóstico, es terapéutico. Porque cuando uno le dice a los Sí, estudiantes, revisa al paciente, sí, y el paciente se va diciendo, me revisó, me claro. tocó, Sí, me puso sí. el estetoscopio. Mm, Y eso da una información enorme. Yo me acuerdo, nosotros queríamos llegar a lo que se llama UDH, Unidad Docente Hospitalaria, sí, donde ya salía de las materias básicas, anatomía, fisiología, bioquímica, sí. física Para médica, encontrarte para ponerte de guardapolvo con y el paciente. por lo Sí. menos decir, Mm, empiezo medicina. sí. Y vos sabés que tuvimos una desilusión enorme. Era el primer día de semiología. Semiología es revisar Sí, al sí, paciente. Profesor Salvia. Y todos con nuestro estetoscopio. sí. Bueno, vamos a ir a la sala y todos con nuestro Vamos estetoscopio. a tocar pacientes, Estábamos sí. chochos, ya habíamos leído Mm. todo. ¿Sabes lo que nos dijo? Lo que sí, está prohibido usar el estetoscopio. Ah, Era la, ¿cómo? era el momento del día. Yo no lo podía creer. ¿Sabes qué teníamos que hacer? Nos dijo, van a usar un pañuelo, van a Sí. poner el pañuelo en la espalda y van a escuchar con la oreja.
Apoyando apoyando sobre la la oreja espalda del sobre la paciente. espalda. Sí. Y vamos a aprender respiración, murmullo vesicular, de todo lo que tiene que ver, crepitantes, todo lo que tiene que ver con lo que se escucha, Sí, pero con la oreja. solo con la Y oreja. durante varias clases, es más, mi mamá, te digo algo que fue muy lindo para mi mamá en ese momento y para mí ahora, porque fue un regalo, pero para ella habrá sido maravilloso cuando te cuente. Yo recuerdo que mi mamá una vez me hizo la bolsita de jardín de Sí, infantes, la bolsita sí, chiquitita, claro, todos la y tuvimos, con el sí. nombre. Entonces, cuando yo llegué a casa y le decía que nos hicieron usar eso, me hizo con tela, bordado, con el Sí. nombre, lo que se llama pañoleta. Mm. Entonces, durante varias clases usábamos la La pañoleta, pañoleta que apoyaba sobre la espalda del paciente. pero no podíamos usar el estetoscopio. Mm. Claro, eso era lo mismo, yo lo entendí después, era lo mismo que si a un jugador de fútbol le ponías pesas de arena Sí, en las piernas. sí, no, no, no El, corras, sí. pero el día que se lo sacás, corre que es una bala. Cuando nos pusimos el estetoscopio, Era se un mundo escuchaba tan... amplificado, claro. Era como hoy poner de nada a un equipo de Sí, audio de primera. sí, Y lo que aprendimos con eso, a escuchar, a escuchar. pero a escuchar con intensidad, con respeto. Pero el hecho de que ese profesor nos dijo, mirá, empezá con la oreja, Mm, que en definitiva es lo que vas a tener siempre, lo que te mm. dice el paciente. Vos, Daniel, en algún momento pasaste a especializarte también en estrés y salud, que supongo que requiere mucha escucha, pero no solo escucha con el estetoscopio, sino con escuchar las palabras de este paciente, porque las emociones acá están atravesadas. Yo querría que me cuentes, porque tendemos a pensar que esto es solo algo anímico y emocional, pero en el cuerpo con estrés suceden un montón de cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las Un principales? montón. Una de mis frases es, que por supuesto es provocativa. No son, es provocativa porque la primera parte no es literalmente cierto, pero Sí, yo digo, no somos seres racionales, coma, sí, somos seres emocionales que razonan, ok. que no es lo mismo. Primero emocionales y el razonamiento viene después. Que aparte Mm, biológicamente hemos sentido emociones y sentimientos mucho antes de poder racionalizar los mm, hechos empíricos que nos mm. sucedían. Mi formación es básicamente clínica, fui Sí, residente de clínica, después la especialidad en clínica, lo que me dio la oportunidad de recorrer las distintas especialidades. sí. Recuerdo mi primer paciente hematológico, con nombre y apellido, Mm, pero lo recuerdo, primer año de medicina, y fallece en mi cuarto año de residencia. Yo mm. aprendí con ese hombre, al que quiero, sigo Recordando. recordando, repasé, aprendí toda la hematología. Mm, Y así, cuando vos le das a una enfermedad un rostro, la enfermedad es distinta. mm, Cuando entendés las cosas diferentes, mm, además de que desde el punto de vista de la formación se dice siempre, no hay enfermedades sino enfermos. mm. Cualquiera puede googlear qué es un infarto. Pero Lo cada que no podés googlear paciente. es tu infarto, Mm, porque mm, tiene sus mm, características, eso lo sabemos mm. todos. Dentro de ese mundo de formación de clínica médica, después vino la especialidad en Sí. cardiología, pero dentro de ese mundo el habla y la escucha fue central. Mm, Y también central, que creo que nos sirvió a todos los que hicimos clínica de comienzo, o sea, sí. una especialidad de clínica, después vino otra Sí, especialidad, algo más más generalista general, al es comienzo. saber que no sabemos. Mm, Es decir, que continuamente llega algo reumatológico que es la primera vez que lo sí, ves, sí, pero ahí cada vez te acercas más, buscas a los sí, especialistas y lo que parece un déficit en tu formación y que algunas veces es hasta preocupante o triste, sí, pero cada vez con el tiempo uno va aprendiendo un poco más y después elegís tu especialidad. sí, Mi especialidad fue cardiología, sí. pero cuando uní todo eso por algunas experiencias personales, el sufrimiento humano, Mm, que es el sinónimo de estrés crónico, mm, el sufrimiento humano es algo que me atrajo muchísimo, sí. por El haberlo padecido y sufrimiento verlo. que involucra el sufrimiento físico y el emocional, la tristeza y el dolor, la pérdida. Todos somos batidoras, Mm, todos somos vasos
Sí. de licuadoras, ¿viste? Un vaso transparente de licuadora. Sí. Y todos estamos compuestos por las mismas emociones y sentimientos. Todos tenemos amor, odios, envidias, deseos, cariños, miedos, alegrías, tristezas, todos tenemos todo. ¿Y todos esos repercuten en el cuerpo de alguna forma? Sí, pero todos nosotros, si cada uno de esos fuese una fruta, el color del licuado sería distinto en todas las personas. Sí, por el mix de frutas que le meto. Claro, entonces vos podés ir por la calle y no ver personas, sino intentar ver vasos de licuadora, Sí. con distintos colores, porque todos tenemos distintas de esas emociones, pero en distinta proporción. Es decir, un Hitler tendría emociones muy negativas y el color sería muy particular. Y a lo mejor Teresa de Calcuta es otro color distinto. Sí. En el medio estamos todos. Entonces, uno va aprendiendo eso con una ventaja. Lo que tenés de malo, porque todos tenemos un lado oscuro, Sí. tenés la oportunidad de trabajarlo, de cambiar tu percepción de la realidad, de la emocionalidad, aplicar lo que decía Jigoro Kano. No hay que ser mejor que otros, sino mejor que ayer. Que uno mejor que ayer, claro. Claro, la competencia en el buen sentido es con uno y no con otros. Entonces, de esas cosas, la medicina te ayuda a eso. Y lo que me estresa hoy, tal vez con suerte no me estrese mañana, ¿no? Si aprendí algo Sí, en este y camino. además lo que te estresa hoy, muy probablemente no debiera estresarte. Y el abordaje de esa realidad para que Sí. no te estrese, seguramente tiene más que ver con la filosofía de vida Sí. que con un ansiolítico. Ok. Pero en algún momento hay un efecto en el cuerpo que es real y Lo que pasa acá, Sí. pasa acá, lo que pasa acá, pasa acá, lo veo y me broto. Sí. Eso es popular. Sí, ¿Cómo? sí. Vi a alguien que no quiero y me salen ronchas. Sí. Pero al toque. Y bueno, es que una emocionalidad negativa y filetes nerviosos que llegan a unas células Sí. abajo de la piel, que son mastocitos, que tienen unas vesículas que salen y que es histamina y te pone rojo. Rojo. O me sale el herpes de siempre. Estoy nervioso o nerviosa y me sale el Sí, herpes de siempre. sí. Y claro, si tengo unos días que no duermo, estoy nervioso. ¿Por qué? Inmunodepresión transitoria. Ok. Lo que pasa acá, pasa acá. ¿Te cae mal una comida? Y tu humor va a cambiar en minutos, horas. Porque lo que pasa en el intestino hay terminales nerviosos, células, Sí. que se llaman neuropods. Es como si fuera un medidor de temperatura, pero Sí. mide químicamente cómo están las bacterias intestinales, la microbiota, nuestras mascotas intestinales. Claro, esa fauna que La tenemos. fauna, sí, Sí. mascotas intestinales, Sí. que hay que alimentarlas bien. Y de ahí salen filetes nerviosos Sí. que forman el nervio vago y le da información al cerebro. Sí. Y si vos no comés una comida para que las mascotas intestinales estén Estén contentas, satisfechas y satisfechas felices. y felices, vas a tener menos butirato, propionato, acetato y te vas a poner triste. Eso hoy la ciencia lo sabe, pero Hipócrates lo sabía hace 2500 Lo años. vio. Toda enfermedad empieza en el intestino. No es exactamente así, Sí, pero frase sí, sí. es de la escuela Todo- hipocrática. ahora hablamos así muy libremente del intestino como el segundo cerebro, pero esto se dijo Se dijo hace mucho. hace mucho. Se dijo hace mucho, y lo que hoy se llaman probióticos, prebióticos, Sí. cuando yo era chiquito en medicina, cuando recién me ponía Sí. el guardapolvo, era la flora intestinal. El tema es que ir aprovechando y adaptando todo eso. Pero lo que vos decís, el mundo de las emociones, para mí es central eso. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. De hecho, nuestro razonamiento es pasible de perfeccionarse. De hecho, aprendemos cognitivamente, pero emocionalmente, en general, nuestro licuado de colores Sí. es más o menos el mismo, que es tu temperamento y tu carácter. Siempre da en las mismas tonalidades. Siempre sí. los pantones de Más colores, fuerte, más- bajarás uno que es malo, tenés que ir mejorando, pero la sustancia que te compone, porque el temperamento, no la personalidad, el temperamento es con lo que nacés. Sí. Lo modulás y terminás teniendo, a través del aprendizaje, una personalidad estable en el tiempo. Sí. Bueno, esa personalidad viene de fábrica, Sí. ese temperamento. Muy lejos de ahí no me voy a poder ir. Pero podés trabajar Pero voy a mucho ahí. mejorarlo. Y todo eso son más emociones y sentimientos que razonamiento, pero no hay duda de eso.
si fuese más joven, cosa que no soy ya, hubiese agarrado este libro, que este es el último, ¿no? Ese sí, sí. Que se llama Recetas para vivir mejor y más tiempo. Primero te tengo que hacer la pregunta más obvia. ¿Recetas existen o hay algún tipo no quiero decir de ideología con la que tenemos que empezar a Siempre, vivir siempre hay, en distinto? medicina siempre hay recetas Ok, que van variando con el tiempo, sí, pero en términos de bienestar sí, y la frontera, de hecho te escribí alguna palabrita que dice que la frontera, te digo bueno, ahí, la frontera final del bienestar es la sí, filosofía de vida. bien. La frontera final es cómo te tomás la realidad. ¿Y Ahora, cómo la recetas, proceso yo? ¿cómo la procesás vos? Sí, ¿Y qué sacás con eso? Aparte porque la filosofía de vida es, morimos esta noche, sí, porque los estoicos dicen eso, sí. pero mañana nacemos nuevamente. Y eso es una oportunidad innegable. Cuando manejas algunas herramientas filosóficas, Mm, la rea- ¿cómo cambia el mundo cuando cambia la mm. mirada? Y cambiar la mirada es bastante posible de hacer si haces un abordaje filosófico, con recetas filosóficas. Filosofía en general, filosofía estoica en particular. Es real, Esa es la receta número uno, si querés, la más macro, el paraguas, cero duda. oportunidad nueva mañana de... Filosofía de vida, más Mm, allá de los años, mejor y más tiempo. Más tiempo no lo sé, pero el desafío es vivir bien hoy. sí, Pero es muy probable sí. que si vivís bien hoy, te sentís bien con vos hoy, Mm, la ciencia dice que hoy vas a tener menos factores proinflamatorios en sangre, sí. vas a estar menos inflamado, Mm, menos prendido fuego. mm, Cualquiera entiende que es un chichón. Un chichón es un golpe y una inflamación aguda. sí. Una muela, inflamación Pero acá aguda. estamos hablando de un proceso inflamatorio a nivel... Bajo grado es como el carboncito que queda después de un Sí, asado, sí, ¿viste? queda ahí, Y sí. que vos pones la mano y casi no No, calienta. pero Eso la sí, apoyás y... sí, eso en el cuerpo distribuido se llama inflamación crónica de bajo Sí, grado. Lo sí, produce el estrés, las grasas trans, el sí, exceso de azúcar, sí, el condicionamiento de diabetes, resistencia insulínica, sí. factores proinflamatorios. Mm, El infarto agudo de miocardio es en más de un 33 o más por ciento, podremos charlarlo, una consecuencia emocional. El estrés psicosocial es en el Interheart, el estudio más importante en el mundo sí. de infarto agudo de miocardio, el estrés o el sufrimiento psicosocial es más de un tercio de las causas. Mm, Para que una placa que está en una arteria coronaria, una placa de ateroma, que es como un mm, ladrillito, un adoquín que está ahí sí, tapando, se rompa. Y al romperse la sangre que pasa hace un coágulo, igual que sí. cuando me afeito, sale una gotita de sangre y Y se hace un empieza a coágulo. salir. La emoción tiene mucho que ver con eso, la emoción negativa, Mm. las emociones negativas. Pero eso está probado hoy científicamente. Podés con IA. Podés con KPMG. Entonces, lo que deberíamos evitar o hacia qué deberíamos apuntar es a evitar ese proceso inflamatorio que vos decís, esas cenizas Inflamación que crónica es inflamación crónica de bajo grado, se llama, de bajo cada vez lo grado. vas a Bien. escuchar más, se llama Sí, sí, sí. inflamación Crónica crónica de de bajo bajo grado. Es como grado. un chichón, Sí. di- pero muy Pero ahí, chiquitito, distribuido en todo sí, el cuerpo. sí. Es lo que mi mamá decía mala sangre. Te haces mala Te haces mala sangre. sangre. Y Sí, con esa mala sangre se mide. Y sí. hay proteína C reactiva ultrasensible, factor de necrosis La tumoral. Hay, esa la vemos en el laboratorio, y cada vez proteína se C pide, reactiva, es cada verdad. vez se pide más. Sí, Si vos tenés un paciente con PCR ultrasensible sí, elevada, con interleuquinas sí. proinflamatorias elevadas, con fibrinógeno elevado, y tiene una inflamación crónica de bajo Mm. grado. Y ese paciente con eso que vos viste ahí, ¿cómo se empieza a tratar? Varias cosas depende del paciente, Sí, pero sin duda filosofía de vida. ok. ¿Cómo te vas a tomar las Tenés cosas? una charla con ese paciente y le decís, acá tenemos que empezar a cambiar algo, acá y acá. La vida, el día, es una Sí. tanza de pesca Mm, con muchos anzuelos. mm,
El estresado se especializa en tragárselos. El que maneja el estrés evita los anzuelos. Está bien. Es eso. Corro. Vienen los Exacto, corro. saber qué batalla dar y cuál no dar. Mm. La filosofía estoica te ayuda mucho a eso. Y hay un misconcepto, un error conceptual sobre qué representa filosofía estoica. El estoicismo no es debilidad. Marco Aurelio fue uno de los más grandes filósofos estoicos y estuvo en la mayor parte de su gobierno como emperador romano en el frente de batalla, combatía. Sin embargo, practicaba la filosofía estoica. Y existía otro como Séneca o Epícteto, que era un esclavo, o Zenón de Sitio, cuando funda la filosofía estoica, un poquitito después ahí, muy cerquita de Aristóteles, muy cerquita del Liceo y de la Academia de Platón. Son herramientas que te nutren y la verdad es que sirven. ¿Y vos a los pacientes se las das a leer o esto es a través de una charla? En el Hospital de San Isidro tenemos programas de manejos del estrés que se llaman PROMES, que incluyen charlas completas, programas completos de distintos temas, alimentación, actividad física, etcétera, etcétera, pensamientos distorsionados, pero hay 4 programas del estrés que son filosofía y estrés. Sí. Porque hay que decir que vos seguís yendo al hospital. Sí, sigo yendo. ¿A diario vas? Voy casi todos los días. Casi todos los días. Hago docencia. Te he cruzado por el hospital. Nos hemos cruzado por los pasillos del hospital. Por los pasillos. La gente te para, te saluda. El hospital es un lindo lugar. El hospital, nunca dejé el hospital. Nunca. Nunca, desde que empecé de chiquito. Empecé antes de recibirme de médico y antes de hacer la unidad hospitalaria, lo que se llamaba practicantes. Sí. En el hospital, ¿sabes qué pasa, Carola? Es un lugar donde se muere y se nace. En el hospital está todo. Se muere, toda la vida está en el hospital. Sí. Y se aprende mucho todos los días. Hoy aprendo con los chicos, con los estudiantes, porque hay que dar una clase a los estudiantes de medicina de hoy para darles algo distinto que lo que tienen en un celular con inteligencia artificial. Que probablemente sea más atractivo en algún probablemente momento. sea, pero para darle una herramienta diferente. Valiosa. Y que vos le haces una pregunta que no la tenían en la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace el médico? Claro. Entonces buscan en inteligencia artificial y va a aparecer diagnósticos, tratamientos, biopsias, un montón de cosas, pero no aparece la palabra ayudar. ¿Cuándo sabés, preguntale a la AI, que hiciste lo correcto médicamente? Y te va a decir un montón de cosas, excepto cuando el paciente te dice la palabra gracias. Entonces vos sentís que sos médico cuando te dicen gracias y que rehabilitás tu título cada vez que te dicen gracias. Entonces eso no está en la AI. Y nosotros en docencia nos tenemos que esforzar en volcarle a los estudiantes de medicina, sobre todo en esta etapa de crisis, sobre todo en esta etapa que el médico gana poco, sobre todo en esta etapa donde la pasión se juega más todavía, para darle herramientas para disfrutar lo que hacen. Ser humildes es central. Siempre, no podés, todos debieran ser, pero el médico tiene enfrente, mirá, a la enfermedad, al dolor y a la muerte. El guardapolvo blanco es muy mal lugar para ser soberbio. Muy mal lugar. Y todo eso a los estudiantes, a mí me ayuda, pero a los estudiantes, cuando vos se los volcás, porque hay una etapa de estudio... Eso no está en ningún libro, además, ¿no? En general no está, pero cuando internalizás eso, le encontrás sentido a lo que haces. Y eso te da energía. Y después es información, después es ciencia, conjunto de verdades transitorias. Y ese gracias del paciente es gracias por escucharme, gracias por tranquilizarme, gracias por ocuparse de algo que yo no sé, gracias por contármelo de una forma en que lo puedo entender. Hacemos pequeños ateneos con estudiantes, bueno, y yo juego de paciente, por ejemplo. ¿No? Y el estudiante está ahí, y a lo mejor la crítica no es científica. La crítica es que no se levantó a darle la mano al paciente cuando ingresa. Pasó por otro lado. Pasa por otro lado. La crítica es no decir por el nombre. ¿Hacés la historia clínica? Yo miro la historia clínica y ni miro al paciente, ¿no? Nos ha tenés pasado. Que mirar al paciente y si te dice que fue abuelo, le tenés que preguntar cómo se llama el nieto, lo anotás
Y la próxima vez te fijas en la historia Sí, clínica, sí. porque ese es ¿Cómo un está antecedente. Juancito? Claro, porque es un antecedente importante. Claro. También vas a ver cómo está Sí, cómo están sus su glucemias. glucemia, su Sí, sí, uremia, sí, su sí, ácido sí. úrico, Sí, sí. los leucocitos, los Sí, sí. neutrófilos, los basófilos, Sí, eosinófilos, sí. pero ¿y su nieto? Entonces cambió todo, Claro. porque la mente, psico-neuro-inmunoendocrinología clínica. Lo que pasa Claro, acá esa es una de tus es especialidades, que ¿no? Sí, escuchen esta palabra, mente. psico-inmuno-neuroendocrinología. Ahora, Psico, mente. sí, Inmuno, inmuno, inmunidad. sí, Psico, inmuno, neuro, sistema neuro, nervioso, sistema hormonal, endocrinología. endocrinología. Lo que pasa acá pasa en todos lados. Lo veo y me broto. Es eso. Sí, sí, Me estreso y me sale sí, Bueno, eso es inmunología. Pero ¿dónde comenzó? En la primera parte de esa palabra de 30 letras. Psi, claro, psicología. claro. Mente, pensamientos, emociones. Emociones, sentimientos. Sí. Emociones son las básicas. Miedo, ira, alegría, Mm. tristeza, asco, sorpresa. Pero después vienen los sentimientos. Amor, odio, culpa, vergüenza, orgullo. Todos esos. El que no cree en eso nunca tuvo que dar un examen y salir corriendo antes a ir al baño, ¿no? De Claro, los nervios. Si claro, no creías en eso, claro. eso es ya está, la señal más básica, Pero ¿no? claro, Y de ahí para adelante ninguna un duda. montón de otras cosas. Lo que pasa acá y viceversa. Me quiero dar un último gustito porque tenemos todos tus libros, por ejemplo, ¿no? Estrés y epidemia, El estrés de Jesús, Ella, cerebro, corazón y psicología, emoción y sentimientos. Estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, no lo mismo, digo, de distintos enfoques, ¿no? Pero las recetas para vivir mejor y más tiempo. Y de repente llegó La Gioconda y Leonardo, una historia de ciencia, arte y amor. Ah, ¿Cómo fue no, eso me enamoró. Sí, Porque no, claramente. me enamoró, sí. Había escrito alguna vez El cerebro de Leonardo, Sí, pero Leonardo da Vinci me enamoró. claro. Sí, Vos fijate que lo que Leonardo hizo por plata fue casi nada. sí, Todo lo que sabemos de él fue sin plata. Todo lo que hizo de anatomía, sí, fisiología, todos los estudios del sí. cuerpo humano, los hacía a escondidas y nadie le daba plata. En la oscuridad. Mm, Era pasión. Y el hecho de reunirlo con el arte, que era una de sus cosas, mm, cuando él tuvo que convencer a Ludovico que lo tome en su corte para poder trabajar, claro, le dijo, para poder financiarse. financiarse, le dijo 10 puntos, 10 puntos, que era arquitecto, que era ingeniero, que era biólogo, 10 Sí, puntos. Y al final dijo, también sé pintar. Entonces cuando tuve la suerte de conocer a Vincent de Levian, que es el mm, curador de la Gioconda. sí, Me reuní con él, fui con una traductora, pero tuve mucha suerte. A mí la suerte siempre me acompañó y él sabía bastante bien castellano, lo que abrió el diálogo. Y una reunión con él que iba a ser de 5 minutos, no más. sí. Es el curador de la Gioconda, el director del departamento de arte del Louvre. Y a mí me habían dicho algo importante, que mandé un mail desde la facultad y después conseguí un nexo. Y yo ese nexo le dije, si te lo cruzas un día, pues yo tenía la reunión con él Sí. varios meses después, decile, escucha esto, te vas a reír, decile que soy nada más que médico, que de arte no sé nada, que de arte no sé nada, pero yo venía estudiando mucho de arte, es decir, la Gioconda, esto, lo otro, Sí. de arte no sé nada. Y me dijo, mira Dani, nunca le digas a un francés que no sabes nada, él ya lo sabe, Ya lo asume. ya lo asume. Entonces cuando llegué y me presenté y le agradecí, le dije lo siguiente, como tomando eso, pero Sí. con humildad y para aprovechar el tiempo, que las preguntas básicas sobre Leonardo, yo ya las conocía, las respuestas, porque está al alcance de Están lo en los libros, académico. sí. Pero usted, y ahí me lo gané, pero yo le quiero preguntar a usted, porque entiendo que con la pasión que usted tiene por Leonardo y la Gioconda y las obras de Mm. Leonardo, el curador de la Gioconda, el que Sí, la sí, sí, cuida, sí, sí. usted lo debe conocer a Leonardo.
se rió y me dijo gracias, porque siempre yo digo que yo no trabajo sobre Leonardo, yo trabajo con Leonardo. Wow. Y ahí viene a la primera pregunta. Entre tal año y tal año, le dije determinados años, ¿cree usted que Leonardo fue feliz? Entonces ya venían dos preguntas que él no esperaba. Claro. Y eso abrió un cono para ver por dónde Leonardo puso su primera pincelada, dónde pasó su primera carbonilla y por qué. Y cuando después fui a Clos Lucé, en la habitación donde murió Claro. Leonardo, él escribía con la izquierda, yo soy diestro, a mí me gustan las lapiceras, y ahí, siempre llevo casi siempre una lapicera encima, fui al gift ¿Esa quién shop. te la dio? Esta Jorge Fernández Díaz, una belleza, es una belleza, me la trajo de España, es una lapicera que quiero mucho. Y No, a mí también me gustan. sí, esa es una vista, es una opción de lapicera transparente, esa es muy linda, tiene una pluma excepcional, Sí. de lo mejor, tiene una pluma de lo mejor. Y me acuerdo que me alejé un poquito del castillo, porque Sí. estar en la habitación donde él falleció, Sí. para mí era muy fuerte. Y sobre todo por todo lo que había leído, estudiado e imaginado. Y esa pregunta que le hice a Vincent de Levian, Si había es sido feliz. si había sido feliz, etc. Y cuando me alejé un poco del castillo, con un cuaderno que había Sí. comprado ahí, y agarré mi lapicera e hice lo que él hizo. Él tuvo un accidente cerebrovascular y tuvo que empezar a usar su otra mano. Claro. Él era zurdo y tuvo un accidente cerebrovascular Tuvo que pasar a ser diestro. y tuvo, claro, en el hemisferio derecho. Entonces yo dije, él debió haber hecho lo que nosotros hacemos hoy con un ACV, que es rescatar las neuronas que quedan en el área de penumbra de un accidente cerebrovascular y rescatar otras áreas cerebrales para empezar a usarlas. Voy a empezar a escribir con la mano izquierda. Y empezaste. Y tomé la lapicera Mm, y fue la primera vez que escribí Leonardo da Vinci, pero con la mano izquierda. ¿Guardaste ese papel? Sí, lo tengo. Y cuando llegué a Buenos Aires me compré plumas, pero plumas, Sí, a sí, mí me sí, gustan sí. plumas de plumas, pero Pluma, no de, sí, 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 no con de tinta. lapicera. Ah, Pluma, sí, sí, sí. Ah, pluma de pluma, pluma. pluma como usaba él, Sí. o sea, con el Ah, tintero. con el tintero donde Y se empecé a moja. practicar. Y yo hoy uso mucho mi mano izquierda, no en un pizarrón puedo usarlo, en el papel muy poco, pero uso mucho mi mano izquierda para el café, para el té, para Sí, abrir una puerta, para tomar agua. para ver. Estoy desarrollando mi otro. Creo que él, entre otras cosas, desafió su propia mente explorando el desarrollo neural de ciertas áreas de su cerebro que no tenía desarrolladas. La historia de Leonardo es hermoso y me parece que es una historia de ciencia, de arte y de amor. A mí me fascinó eso. Y ese libro empieza escribiéndolo la Gioconda. No lo escribe, no lo escribo yo. Lo escribe la Gioconda en letra y termina diciendo, porque el libro, cada capítulo escribe la Gioconda Sí. y después yo pongo una minuta de medicina. Y termina la Gioconda diciendo que muchas cosas han pasado durante estos 500 años, pero ahora vivo bien cuidada en el Louvre, en mi casa. Pero Leonardo me enseñó muchas cosas, y una de las cosas que me enseñó es a soñar. Y sueño que un día ingresará por la puerta principal, se abrirá camino entre los turistas, con su lento andar, sus túnicas de colores, su paleta y sus pinceles, extenderá su mano, me tomará de la mano y me invitará a salir por la puerta de los leones, cruzando el Sena rumbo a la eternidad. Y así termina el libro, porque lo termina escribiendo ella. Pero ella escribe porque en el segundo capítulo se hace depositaria de toda la historia de vida de Leonardo y nos la cuenta. A mí me encantó. Esta entrevista tiene que terminar con eso. Tiene que terminar con eso. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a vos, fue hermoso, gracias. Muy Gracias, amable, me gracias. encantó. A vos.